Bien, volvemos aquí al piso de Forum para comenzar con nuestra primera nota que tenemos vía streaming, vía medios digitales, con primero nuestros invitados del día de hoy. Sí, el ex intendente de Córdoba, Ramón Mestre, quien hace mucho no expresa sus posiciones, sus opiniones en la prensa. Bueno, ha elegido este programa una vez más para dialogar con nosotros y preguntarle sobre diferentes cuestiones del ámbito de la ciudad de Córdoba, provincial, sí, también, sin lugar a dudas. Por eso ya lo saludamos. ¿Cómo le va, Ramón? Andrés lo saluda, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Un gusto de estar una vez más en su programa. Bien, gracias Ramón. Santiago le habla. Ramón, bueno, hay una interna muy fuerte en el radicalismo provincial. ¿Se va a concretar esta elección? ¿Hay posibilidades de diálogo entre los sectores? Bueno, la verdad es que nosotros estamos trabajando fuertemente en dos ejes que tienen que ver con la modernización y con la escucha. Durante esta pandemia hemos aprovechado, como la inmensa mayoría de los cordobeses, de los argentinos, de los habitantes del mundo, de aprovechar la coyuntura de conocer las redes, de poder utilizar vía streaming, por ejemplo, como estamos llevando adelante esta entrevista. Y nosotros hemos avanzado en la tecnología, no solamente que somos el primer partido en la Argentina que logró la cuestión de igualar en términos de géneros, sino que también nos hemos actualizado en la página www.unioncivicaradical.org. Tenemos una modernización que nos permite llevar adelante aulas virtuales, distintos cursos de capacitación, hemos puesto en marcha un comité de crisis, hemos dialogado con más de 8.000 personas, con 400 expertos en materia de educación, salud, economía del conocimiento, turismo. Miren, desde temas disímiles como puede ser la producción, tratando de acompañar como partido a nuestros legisladores en todos los ámbitos, en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, en los consejos deliberantes, como así también acompañando a nuestros intendentes y tratando de ponernos de una forma empática en el lugar del otro y tratar de ayudar. Eso es lo que creo que tiene que hacer un partido político y en mi caso como presidente de la Unión Cívica Radical es lo que estamos intentando hacer. Tal vez no es que esté evitando la respuesta, hay una interna fijada para el 6 de diciembre, pero yo también paso el aviso de las cosas que venimos haciendo en el radicalismo, que son muy importantes, y bueno, esperemos que a través del diálogo logremos consensos, y si no hay consenso, bueno, estaremos disputando una interna el día 6 de diciembre para que los afiliados a la Unión Cívica Radical puedan elegir a sus autoridades. Mestre, ¿cómo ve a Córdoba? Yo recuerdo en alguna oportunidad que hemos dialogado, incluso en notas en la ciudad de Córdoba, usted me decía, siempre me marcaba lo siguiente: Córdoba es muy extensa, es muy difícil, digamos, abarcar la territorialidad desde el sistema de transporte, pero a la vez también con llegar con todos los servicios en igualdad de condiciones a todos los barrios, ¿verdad? Digamos que es una ciudad compleja en ese sentido. Sí, sin duda que es una ciudad compleja, una ciudad que hay que conocerla mucho para poder administrarla. Yo he guardado un prudente silencio y voy a intentar mantenerme en esta posición porque primero que no soy un analista político y no me pagan para ir a hablar a los medios, el que tiene que hablar es el intendente. Sí. Yo ya fui intendente 8 años. Al que debiesen de preguntarle cómo se resuelven los problemas y qué está haciendo es al actual intendente Martín Yallora, que dicho sea de paso, en 8 meses ya de gestión, está por cumplir el 9º mes, ha hablado solamente 4 veces. Andy, Santiago, vos sabés que Andy trabaja en la diaria en Córdoba, sí, y me ha visto prácticamente todos los días, porque yo era un intendente que daba la cara todos los días, que es un poco lo que nos pasa con el gobierno provincial. Fíjense que el gobierno provincial ha tomado algunas decisiones que comparto y otras que no. Creo que en algún punto el gobernador se ha visto con falta de reflejos
si bien nadie esperaba esta pandemia, en la provincia nos tomó con debilidades estructurales. Y después de la reforma jubilatoria, 105 días después de cuarentena, ya llevamos casi 5 meses, después de que insistimos que hable, el gobernador volvió a dar alguna entrevista, no personal, sino a modo de conferencia de prensa, algo que seguramente ustedes también estarán sorprendidos, porque lo normal es que el que gobierna Sí. todo el tiempo se esté expresando y explicándole a la ciudadanía qué hace. Nos llama poderosamente la atención esta falta de hablar con los habitantes, que solamente sea el marketing, la publicidad. Fíjense que prendemos cualquier canal de Buenos Aires y lo vemos. Alberto Fernández de un partido político junto con Horacio Rodríguez Larreta de otro partido político junto, y con Kicillof, el gobernador, que no sé si es del mismo sector que Fernández, por las diferencias que se ven hoy con el tema judicial y otros temas más, pero al fin y al cabo 3 gobernantes todos los días hablando, dando explicaciones, tratando de ponerse al frente de la pandemia. Y es un poco lo que a mí me llama la atención. Me parece que son ellos los que tienen que hablar. El intendente, en este caso de Córdoba, el actual, no Sí. el anterior, y el gobernador. La falta de referencia, como usted dice, de los gobernantes en los medios es notoria, sobre todo la de Schiaretti, teniendo en cuenta el caso que involucra a la policía de Córdoba hoy, que no es el único ni el primero, y ojalá esperemos que sea el último, pero ha sucedido también en la provincia de Buenos Aires, ha sucedido otros casos aquí. Hace 1 año y medio en Carlos Paz tuvimos un caso que fue el de Franco Amaya, que también tenía Tremendo. características muy similares. Y digo, se lee, este silencio, ¿no hace ruido? Es el Hace que más muchísimo ruido. En Córdoba creo que estamos viviendo un momento crítico. Vos lo describiste, Santiago, con una claridad meridiana. Pero ha habido muchos asesinatos y hechos lamentables en nuestra provincia. Hechos de inseguridad que no son aislados, quizás son de manera permanente. Ya lo vimos porque lo hemos padecido, lo hemos de alguna manera empáticamente a través de los medios, a ese jubilado de Quilmes que lo imputaron por querer defenderse en el marco de la legítima defensa, pero también con la terrible muerte de Blas en Córdoba, abatido por la policía. Solamente descabezaron a una parte de la cúpula policial de la capital, del distrito capital, pero no habló el ministro, no habló el gobernador, nadie explica absolutamente nada qué es lo que pasa, cuáles son, de alguna forma, los errores que han tenido a la hora de capacitar. Yo creo que vemos que la inseguridad se agrava y no vamos a salir con violencia y mucho menos con miedo, porque en esta pandemia hay algunos que intentan todo el tiempo instalar el miedo y cercenar libertades. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad, creo que hay que actuar con educación. Córdoba sufre mucho y necesita que Schiaretti trabaje en serio en una política de seguridad, con educación, con efectivos policiales que hagan prevención y fundamentalmente hagan control como corresponde. Claro. Así que me parece que estos son los temas que nos preocupan, que nos ocupan. Lo mismo que pasa a nivel nacional. Yo creo que hay algunas decisiones que se han tomado, lo dije recién, a nivel provincial, que hemos acompañado, que han sido buenas. Otras, cuando vemos que no lo son, la manifestamos. Creo que ha habido gestos de apertura del presidente que han sido buenos, pero también después hay un falso dilema ahí. La salud, la economía, son caras de una misma moneda. Hay que trabajar en las certezas que le faltan a los trabajadores, a las pymes, a los emprendedores. Acá hay mucha gente que necesita del Estado, que producen, que generan empleo, que generan actividades económicas en nuestro país, y se necesita un trabajo en conjunto y de unidad. Estaría muy bueno que se convoque a un Consejo Económico y Social para lograr mayor escucha y que las decisiones sean en conjunto. Si no, cuéntenme ustedes qué opinan de la marcha del 17A, la que se llevó a cabo el día lunes. Eso es una decisión absolutamente inconsulta, la de llevar adelante una reforma
estructural como es la judicial o la previsional que lo hizo el gobernador Schiaretti sin consultarle a nadie. Claro. Mestre, ¿se amigó con Mauricio Macri? ¿Tuvo algún contacto, diálogo con él en el último tiempo, en los últimos meses? No he tenido, la verdad, después de que dejé el gobierno el 10 de diciembre, no he tenido más contacto con el ingeniero Macri. O sea que esa relación se mantuvo distante luego de la salida de ambos del gobierno, en su caso de la Municipalidad de Córdoba y de él del Gobierno Nacional. Bueno, yo no diría distante. Creo que cada uno trabajando en las cosas que tiene que trabajar. Después nos agarró la pandemia. Yo conduciendo el partido y bueno, y el expresidente ahora en una función internacional. Que bueno, nos llama un poco la atención que en el medio de la pandemia no esté acá. Sí, de hecho, Mestre, han sido muchas las críticas. Hoy hizo un posteo Macri a la tarde y han venido muchos palos de su mismo color político, al menos de Juntos por el Cambio, no tanto del PRO, pero sí de Juntos por el Cambio, diciendo, tanto habla de que hay que proteger el empleo, pero lo dice a muchos kilómetros de distancia y eso no ha caído del todo bien. Pero agarrándome de esto, Mestre, le quiero consultar porque la semana pasada hablábamos con la diputada nacional Zoe El Zucaria y ella decía que no había ninguna chance después de lo que pasó en mayo pasado de que se piense una posición fragmentada pensando a futuro, 2021 y 2023, que Juntos por el Cambio de alguna manera tenía que seguir juntos, digamos. ¿Usted comparte esta apreciación? Bueno, primero decirles que en términos personales, como presidente de la Unión Cívica Radical, yo fui uno de los que más trabajó para que haya unidad. Firmé un acuerdo con distintos partidos políticos para que haya unidad, para que haya interna. No fui yo, ni fue la Unión Cívica Radical la que desalentó la posibilidad de que en una interna abierta se acuerde, se elija por parte de los habitantes quiénes eran los que tenían que ser candidatos. Fue una decisión intempestiva de los distintos integrantes de Juntos por el Cambio, pero yo ya di vuelta a la página. Yo lo que quiero hoy decirles a ustedes que para mí lo más importante es fortalecer la Unión Cívica Radical. Bien. La base de la democracia son los partidos políticos. Yo les conté la tarea de modernización que estamos llevando adelante, lo orgulloso que me siento que tenemos igualdad de género, primer partido en toda la Argentina, uno de los pilares que es la escucha, este proceso de vincularnos con especialistas, de tratar de trabajar con las cámaras empresarias, con los gremios, que un partido tiene que hacer, y ahora con un curso de capacitación a concejales, tribunos de cuenta, legisladores provinciales y nacionales, que creo que es muy, pero muy importante que estamos llevando adelante en el partido. Una vez que seleccionemos las autoridades, seguramente vendrá una discusión en torno a lo que pasa el año que viene, que es una elección de medio término donde se eligen legisladores nacionales y donde el radicalismo seguramente tendrá que decidir no solamente con la posición que yo pueda tener, sino del conjunto de todos los radicales, qué actividad vamos a llevar a... A ver, justo se cortó la conexión. Ahí está. A ver si lo tenemos, Mestre. Justo se cortó la conexión. Ahí está. A ver si la recuperamos. Bien, a veces son unos pequeños segundos. Sí, hasta que se restablece. Hasta que se restablece la conexión. Ahí seguramente él tampoco nos estaba escuchando normalmente a nosotros ahora. Vamos a tratar de sostener la entrevista, porque nos quedan algunas cosas todavía por preguntarle a Mestre, que tienen que ver también con esto que ya había comenzado a desarrollar el dirigente radical, de esta situación, y creo que recién antes de esta última pregunta lo decía de una manera. Primero vamos a fortalecer el radicalismo y después ahí ver qué pasa en 2021, ¿no? A ver si nos escucha bien, Mestre, ahora recién se cortó un poquito la comunicación. Les pido disculpas, son las cosas que pasan en estos tiempos. Sí, ahí estamos. Y vaya si no viene bien de plantear que en esta Argentina tenemos muchas posibilidades en el presente y en el futuro. Yo tengo la esperanza de que vamos a volver a tener oportunidades. Y creo que va de la mano de la educación, creo que va de la mano de la conectividad, de brindarle más herramientas, de poder democratizar
la educación y la economía de conocimiento absolutamente a todos los sectores de la sociedad. Así que me parece que primero vamos a tratar de resolver los temas en casa y seguramente después vamos a poder evaluar y trabajar en conjunto para la elección del año que viene. Mientras tanto, no quiero dejar, si ustedes me permiten, plantear un tema que para mí es muy, pero muy importante, y yo se los quiero manifestar porque creo que es una necesidad que tenemos los cordobeses por estos tiempos, que es achicar las asimetrías que tenemos. Es decir, miren el dato que les voy a dar. A lo mejor ustedes no tenían conocimiento, pero la semana pasada en diputados se aprobó una ley en la Cámara de la Nación, donde se sancionó la moratoria fiscal, porque hay muchos que tienen inconvenientes, deudas, atrasos, y sin duda que hay que darles más posibilidades. Pero dentro de esa ley, cuando hablamos de achicar asimetrías, hay que tener una gran responsabilidad para tomarla de manera equitativa. Y lo digo porque, fíjense que a mí me pasó cuando fui intendente, yo no tenía las posibilidades que tienen algunos intendentes que tienen el mismo signo político, el gobernador, el presidente, y de alguna u otra manera logran más soluciones. Ahora, ha pasado una cosa muy llamativa, que es que los diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, es decir, los diputados nacionales que responden al gobernador Schiaretti, dentro de esa ley había un artículo que establecía un fondo específico de 35.000 millones de pesos para 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo quiero de alguna manera interpelarlo al gobierno provincial, a los diputados, y que la gente sepa, estos que se han golpeado en el pecho durante mucho tiempo, hablando del cordobesismo y diciendo de que había que achicar las diferencias, que en Buenos Aires se llevan muchísimo los recursos, que me expliquen por qué votaron este artículo perjudicando a 427 municipios que tenemos en Córdoba. Y cuando hablo de los 427 municipios de Córdoba, estoy hablando de los cordobeses, de las cordobesas, estoy hablando de los ciudadanos todos que vivimos en las distintas ciudades, que lamentablemente no hemos podido entrar en la distribución de este fondo de 35.000 millones de pesos solamente para 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. Los diputados de Schiaretti lo votaron. Sí, Mestre, a propósito de esto, el gobierno provincial, el gobierno de Schiaretti, se volvió afín al gobierno de Alberto Fernández, digamos, en un contexto de pandemia, lógicamente, en el cual probablemente los recursos sean necesarios para todas las provincias, pero ¿esto ya es una tendencia hacia el futuro? Sin duda que sí. Pasó con Vicentín. Pasó con este tema de la reforma judicial, que están ahí esperando, si tienen que acompañar, lo van a tener que acompañar. Han acompañado la moratoria impositiva, que se votó entre gallo y medianoche, como decía recién. Claramente hay una decisión del gobierno provincial, del espacio Hacemos por Córdoba, del peronismo de Córdoba, de juntarse con el kirchnerismo que encabeza los Fernández, y que sin lugar a dudas, más allá de la coyuntura a la que hacía referencia recién Andy, me parece que es un dato de la realidad. Se han vuelto nuevamente de manera vertical a reunirse, a juntarse y a tomar decisiones en conjunto. Hablando de la última que le quiero hacer, Mestre, porque no podemos obviar este tema, hablando de coyunturas y hablando de problemas, hay una coyuntura eterna en Córdoba que es el transporte. Y bueno, usted también lo sufrió, lo padeció, y parece que ningún gobernante de Córdoba ha logrado encontrar una solución para que el transporte de Córdoba, ahora de la ciudad y también de la provincia, logre una estabilidad necesaria como para decir, bueno, este es el transporte que queremos tener de aquí en adelante. Y en eso también hemos visto cómo se ha votado un subsidio diferenciado hace 15 días para el transporte de Buenos Aires, como ha sido siempre, del de Córdoba.
¿Cuánta injerencia puede tener estas decisiones? ¿Cuánta injerencia puede tener el gobierno nacional? ¿Y qué hay que hacer con el transporte de Córdoba? Bueno, y más grave aún también, ¿no? Porque tenemos funcionarios nacionales Claro. que son de Córdoba, Sí. que deberían de luchar para darle más recursos a Córdoba, que de hecho ya se lo dan, porque durante el gobierno de Macri le enviaron en un acuerdo en el que estuve presente, que firmó el presidente con el gobernador, los recursos para fondear los subsidios para hacer funcionar el transporte. Pero fíjense qué picardía, ustedes viven en una hermosa ciudad y nos escuchan y nos ven en muchas localidades del área metropolitana de Córdoba a través de este programa que ustedes tienen. Y sinceramente, llevamos más de 160 días sin transporte interurbano. Sí, sí. Y tuvimos 65 días sin transporte público en la ciudad de Córdoba. A mí casi me prende en fuego la municipalidad una vez que tuvimos más de 10 días de paro. Pero la verdad es que es muy difícil si no hay recursos. Miren, para que tomemos una pequeña un pequeño botón de muestra. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto similar a la provincia de Córdoba. Sí. Y el presupuesto que tiene la ciudad de Córdoba es el 10% del presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decís esto, Mestre? Mirá, es muy sencillo. Durante muchos años le pagamos la justicia a Buenos Aires, le pagamos la policía a Buenos Aires, le pagamos el agua a Buenos Aires, le pagamos los servicios a Buenos Aires. Y en Córdoba, no solamente que tenemos los impuestos más caros, los pésimos servicios como el de la energía eléctrica a través de la empresa provincial, con altísimos costos, sino que tenemos el transporte, la verdad, también bastante alto en relación con las necesidades que tienen los cordobeses. Durante mi gestión se incorporaron 900 unidades 0 kilómetros, pero acuérdense, lamentablemente el transporte de Córdoba ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no le ponen los recursos necesarios y porque también hay una cuestión que tiene que ver con la coyuntura de la propia ciudad. El subte que tiene Buenos Aires se lo pagamos todos los argentinos. Sí. Una solución de Córdoba en materia de transporte sería poder tener un ferro urbano como lo pensó mi padre, como trabajó mi padre para eso, sí. Pero evidentemente que el municipio no tiene espaldas para poder afrontar. Claro. Es necesario el acompañamiento provincial o nacional. Esos dos acompañamientos que yo lamentablemente no tuve. Ustedes recuerdan que yo dejé la municipalidad el 10 de diciembre sí. Y el 6 de enero el intendente Yarlora consiguió lo que yo no conseguí durante todo un año reclamándole al gobernador Schiaretti que nos pague un convenio de equidad y justicia que era por más de 1.300 millones de pesos y el día 6 de enero el intendente Yarlora recibió esos recursos. Es decir, cuando uno tiene acompañamiento tal vez es más fácil. Claro. Mi padre construyó los viaductos, Martí después no consiguió durante el gobierno de Menem que el gobierno nacional lo acompañe. Yo durante el gobierno de Cristina mucho menos, durante el gobierno de Macri no lo pusieron como prioritario tampoco y el esfuerzo lo hicimos desde la ciudad. Mejoramos las flotas, cambiamos los recorridos, pero no alcanza porque la ciudad no tiene avenidas o espacios donde poder ampliar el tránsito para carriles exclusivos como son los Metrobús, los Solbús, que llegamos a construir algunos, pero que el gran cambio se va a dar inclusive en materia metropolitana cuando haya trenes de cercanía. Por ejemplo, para llegar a La Calera, para llegar a Carlos Paz, para llegar a Villa Allende, para llegar a Malvinas Argentina, Estación Cuaresma, Río Segundo, inclusive que anden dentro de la ciudad. Están dadas esas condiciones, pero hace falta recursos y el municipio no los tiene. Si no apoya la provincia, si no apoya la nación, no lo van a poder resolver nunca. Mestre, gracias por la atención, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que me inviten de nuevo. Un gusto. Igualmente. Un abrazo, Ramón, muchas gracias. Gracias, muy amable. Ahí estaba, el ex intendente de la ciudad de Córdoba y también el titular del Comité Central de la provincia en la Unión Cívica Radical. Queremos diálogo, dijo Mestre. Sí. Estamos apostando al diálogo.
y es la base fundamental sobre la que después, en todo caso, vamos a ver si Juntos por el Cambio sigue o no. Título que deja pensando en las internas del 6 de diciembre. Hay algunos títulos que Sí. después los podemos desglosar o tal vez hasta el programa que viene, incluso algunos entre líneas, ¿sí? Que seguramente han quedado allí flotando. Pausa y ya venimos. Che, me preocupa.